El 9 de noviembre de 1989, el mundo se detuvo por un instante. Una conversación casual entre funcionarios de un régimen en crisis se convirtió en el desencadenante de uno de los eventos más trascendentales de la historia moderna, la caída del muro de Berlín. Pero, ¿qué significó realmente este acontecimiento para el futuro de Europa y el mundo entero? ¿Y cómo marcó el fin de una era marcada por tensiones y temores? Esta historia no solo aborda la estructura física que dividía a Berlín, sino también las ideologías, las esperanzas y los sueños que finalmente se encontraron en el lado equivocado del muro. Ya sea que estés familiarizado o no con los detalles de este momento crucial, te invito a seguirme en este viaje para explorar un mundo de sorpresas históricas y revelaciones impactantes que te harán reconsiderar todo lo que creías saber sobre la Guerra Fría. Imagina estar en Berlín en la década de 1980. De un lado, una ciudad vibrante, llena de luces, música y cultura, rodeada por un muro de concreto que simbolizaba la división entre el este y el oeste. La atmósfera estaba impregnada de desconfianza, miedo y anhelos de libertad. Las historias de personas que intentaron cruzar fueron numerosas, y muchas de ellas tuvieron finales trágicos. Pero lo que quizás no sabes es que, a medida que se acercaba la caída del muro, la presión del pueblo alemán se hacía más fuerte. Cientos de miles de ciudadanos estaban cansados de vivir bajo un régimen opresivo. La chispa de la resistencia y el deseo de cambio estaban a punto de encender una llama que ya no podría ser apagada. Aquí viene una pregunta que muchos se hacen, que llevó a que un cambio tan monumental tuviera lugar de manera tan repentina. Tras décadas de tensión, donde cada bando mantenía una vigilancia constante sobre el otro, el descontento social fue en aumento. En el este, el Partido Comunista se encontraba en una encrucijada. Mientras tanto, en el occidente, la ideología capitalista resonaba con una fuerza vital. Desde las protestas en la República Democrática Alemana hasta el contexto más amplio de la Guerra Fría, el desmoronamiento de un sistema que había dominado la vida de millones estaba cada vez más cerca. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania había estado dividida en dos esferas de influencia, y el muro de Berlín se alzaba, no solo como una barrera física, sino como un símbolo palpable de la Guerra Fría. Pero lo que viene a continuación te sorprenderá. A pesar de la represión en el este, las ideas de libertad y democracia florecieron silenciosamente en la conciencia colectiva del pueblo. Con cada manifestación pacífica, con cada grito de "Nosotros somos el pueblo", la obstinación se convirtió en esperanza. Te invito a reflexionar sobre esto, cómo una simple manifestación de los ciudadanos puede desafiar a un sistema glorificado por su aparente solidez. A medida que las protestas se volvieron más numerosas y organizadas, la historia nos muestra que las revoluciones a menudo comienzan con el individuo que se niega a ceder ante el miedo. Y así, una nación dividida comenzó a despertar. Los titulares de los periódicos se llenaban de noticias sobre las marchas en ciudades como Leipzig y Dresde, donde los ciudadanos del este se unían para exigir cambios. En respuesta, el gobierno, asustado por el poder de la multitud, comenzó a ceder terreno, pero eso también provocó un dilema. ¿Serían capaces de encontrar un equilibrio que evitara la catástrofe, o el muro, que tan firmemente había mantenido a los alemanes separados, se volvería un objeto de su propia destrucción? Con cada declaración y cada manifestación, ambos lados se daban cuenta, el cambio era inevitable. Pero aquí viene lo inesperado. En medio de esta creciente tensión, Mikhail Gorbachov, el líder soviético, comenzó a introducir reformas en la Unión Soviética. La teoría de la perestroika y la glasnost no solo alteraron la dinámica política en su propio país, sino que también proporcionaron un rayo de esperanza para los oprimidos de Europa del Este. ¿Te has preguntado qué influencia tuvo Gorbachov en la caída del muro de Berlín? Aunque muchos asociamos su figura con un proceso complejo de desmantelamiento del socialismo, es crucial entender que su enfoque reformista resultó ser el catalizador que clarificó el evento histórico. A medida que el descontento popular crecía a lo largo y ancho del bloque del Este, se hizo evidente que el pasado autoritario no podía sostenerse ante la demanda colectiva de democracia. La influencia de la política soviética se desvanecía, y las fuerzas centrífugas comenzaban a actuar en contra de siglos de opresión. Lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Gorbachov, en un acto de valentía y quizás de imprudencia, había decidido no intervenir militarmente en este proceso, un cambio radical comparado con la crueldad con la que el régimen había manejado situaciones similares en el pasado.
como en Hungría en 1956 y Checoslovaquia en 1968. En ese clima de efervescencia, el 9 de noviembre de 1989 se convirtió en una fecha en la que decenas de miles de berlineses orientales, impulsados por una súbita sensación de libertad, concurrieron a los puntos de control del muro, ansiosos por cruzar al lado occidental. Aquí es donde la historia entra en su clímax. Un malentendido durante una conferencia de prensa llevó a la creencia errónea de que se levantarían las restricciones de viaje al instante. El momento culminante llegó. En un giro que podríamos describir como una mezcla entre euforia y confusión, las multitudes se lanzaron a los puntos de control. Pero vamos a hacer una pausa y reflexionar sobre lo que esto significaba realmente. Cuando las personas comenzaron a atravesar el muro, ¿qué se sentía en eso? ¿Eran liberados o simplemente arrastrados por la marea de un cambio que no habían previsto? Las imágenes vívidas de individuos despreocupados, abrazos entre extraños y lágrimas de alegría adornaron los telediarios del mundo, pero detrás de esas imágenes había gran incertidumbre. Algunos se preguntaron, ¿brindaría esto la verdadera libertad, o algo más complejo estaba en juego? A medida que las escenas de celebración se transmitían en vivo, el mundo miraba maravillado. Las figuras emblemáticas, los soldados de la frontera y los berlineses se unieron en una mezcla de incertidumbre y expectativa. Mientras las autoridades occidentales celebraban el fin del muro, en el este había ecos de una oscura verdad: la caída física de una pared no garantizaba la unificación de las narrativas, de las culturas y de las identidades. Aún quedaba un camino lleno de desafíos entre las esperanzas depositadas y la dura realidad que habría de enfrentarse una vez reabierto el acceso. Lo que ocurrió en Berlín casi parecía un relato de fantasía. Meses de resistencia culminaron en una explosión de libertad que tomó al mundo por sorpresa. Pero, ¿y si dijéramos que la caída del muro también fue una puerta abierta hacia una confusión más extendida en Europa y el mundo? ¿Cómo los ecos de esta perspectiva podían afectar a otras naciones y catalizar movimientos a gran escala? Sin embargo, no todo fue celebración. Mientras unos festejaban, otros se dieron cuenta de que aún habría que enfrentar la ardua tarea de reconstruir un país dividido. La unificación de Alemania fue el siguiente capítulo, y, como el destino a menudo lo hace, estaba sumido en desafíos económicos, sociales y políticos. Si pensabas que con la caída del muro todo estaba solucionado, es hora de cuestionar esa idea. En la siguiente parte, exploraremos cómo los años posteriores llevaron a tensiones renovadas y cómo la Guerra Fría, aunque oficialmente considerada cerrada, dejó legados que continúan influyendo en el presente. ¿Desaparecieron de verdad las divisiones ideológicas? Los eventos que siguieron dejaron a muchos con más preguntas que respuestas. Y así, mientras las esquirlas del muro caían, se gestaban nuevas realidades. No te vayas, porque lo que viene a continuación te hará replantearte el impacto de la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría. Hay historias ocultas que ansían salir a la luz y conexiones inesperadas que cambiarán tu percepción de ese tiempo decisivo. La travesía apenas comienza. Mientras el polvo del muro de Berlín se asentaba, Europa se encontraba en un estado de transformación. La euforia que llenó las calles de Berlín ese 9 de noviembre no tardaría en dar paso a un escenario complejo en el que las viejas heridas empezaron a abrirse. La unificación de Alemania, que en un principio era vista como una consecuencia natural de la caída del muro, pronto reveló tener un camino menos claro y mucho más tortuoso. A medida que las celebraciones se aplacaban, la sombra de un nuevo desafío emergió: la integración de una nación dividida. En el oeste, Alemania había disfrutado de varias décadas de prosperidad y desarrollo, mientras que en el este, la economía estaba al borde del colapso, marcada por años de ineficiencia y descontento. La transición sería un proceso arduo. Miles de exciudadanos de la República Democrática Alemana, RDA, se enfrentaron a la dura realidad de un sistema capitalista que les era completamente ajeno. Las promesas de trabajo y oportunidades se encontraron con la cruda realidad de desempleo y desilusiones. Los problemas económicos fueron solo una parte del rompecabezas. La diversidad cultural entre las regiones también se convirtió en un punto de fricción. Durante años, el este había desarrollado su propia identidad, su forma de vida, su propio sentido de comunidad. La llegada de nuevas influencias culturales y estilos de vida del oeste provocó un choque de valores que generó tensiones y conflictos.
¿Cómo podían dos partes de la misma nación aprender a coexistir, después de haber estado separadas por tanto tiempo? Esta pregunta se volvió central en la narrativa de la unificación. Vimos emergir un fenómeno curioso, las actitudes hacia el pasado. Mientras los habitantes del oeste miraban a la RDA con desprecio, en el este había un sentimiento creciente de nostalgia, conocido como ostalgie. Esta especie de melancolía por los tiempos pasados, a pesar de sus enormes deficiencias, puso de manifiesto la complejidad de los sentimientos humanos. ¿Cómo podías explicar la nostalgia por un régimen opresivo? Aunque a menudo se deseaba el bienestar material y la libertad política, muchos en el este valoraban las certezas que ofrecía el statu quo, aun cuando este era opresor. En el transcurso de los años 90, los desafíos no solo afectaron a Alemania, sino que el colapso del muro desencadenó una onda de cambios en todo el continente. En Polonia, un movimiento de solidaridad, liderado por Lech Walesa, abrió las puertas a la democratización. En Checoslovaquia, la famosa Revolución de Terciopelo condujo a un cambio pacífico de régimen. Estas situaciones, peculiaridades de cada país, fueron reflejo de una Europa que por fin empezaba a erguirse en medio de la opresión. La caída del muro había sido un símbolo de esperanza, pero también sirvió como recordatorio de que las luchas por la libertad y la democracia eran complejas y únicas para cada contexto. A partir de 1989, los países del este se apresuraron a desmantelar sus estructuras autoritarias, pero el desmantelamiento de siglos de opresión significó una lucha contra legados profundos. Las celebraciones de la libertad, aunque festivas, fueron a menudo discutidas entre las comunidades que encontraron un camino incierto hacia la democracia y la economía de mercado. Había quienes pensaban que el camino hacia la integración en la Unión Europea era su salvación, mientras que otros se preguntaban si el camino occidental realmente proporcionaría un futuro mejor. Las tensiones comenzaron a manifestarse en el tejido social. Una Europa que había comenzado a abrirse estaba encontrando fragmentaciones internas. Las elecciones democráticas en los nuevos estados independientes no siempre resultaron en la estabilidad esperada. En muchos casos, la xenofobia y los nacionalismos resurgieron de manera explosiva, evidenciando que las divisiones ideológicas aún estaban muy presentes, incluso si el muro de Berlín ya no existía. Uno de los episodios más alarmantes en este contexto fue la guerra en los Balcanes, un recordatorio de que el nacionalismo, y las heridas de la historia no curadas, podrían desatar la violencia en cualquier momento. La fragmentación de Yugoslavia, que comenzó en 1991, resultó en un conflicto devastador que dejó a millares de muertos y desplazados. El ideal de una Europa unida enfrentó un duro despertar al ver cómo las divisiones étnicas y nacionalistas podían hacer estallar la paz y la estabilidad en una región que había compartido tanto durante siglos. En medio de estas luchas, cabe destacar el papel de la Unión Europea. A medida que la integración fue avanzando, se realizaron esfuerzos por unir a estos nuevos estados bajo una paleta de normas democráticas y económicas. Los beneficios de este proceso eran claros: el acceso a mercados más amplios, inversión extranjera y una nueva identidad de pertenencia. Sin embargo, también existían descontentos. La resistencia a la homogeneización cultural llevó a un renacimiento de las tradiciones. Países que habían vivido bajo la opresión buscaban reencontrarse con sus raíces y reafirmar sus identidades. Quizás uno de los aspectos más significativos del cambio en Europa tras la caída del muro fue la redefinición de las relaciones internacionales. La Guerra Fría había dividido al mundo en bloques opuestos, pero el colapso del sistema bipolar dio paso a un periodo de mayor interconexión global. Las naciones comenzaron a explorar nuevas alianzas y paradigmas, y la idea de un mundo multipolar comenzó a emerger. Sin embargo, este nuevo orden también se encontró con críticas inminentes, tanto internamente como internacionalmente. Con el cambio de milenio, la forma en que el mundo vio a Alemania había evolucionado. La unificación había traído consigo no solo la idea de un país, sino la oportunidad para hacer frente a su pasado de manera más crítica. Este nuevo capítulo llevó a una introspección que desnudó las cicatrices del nazismo y la Guerra Fría. Alemania no solo se convirtió en un símbolo de la reunificación, sino también en un motor de cambio y responsabilidad en Europa y más allá. A medida que nos adentramos en el siglo XXI, surgen preguntas sobre el legado de aquellos eventos cruciales.
¿La caída del muro de Berlín realmente condujo a una paz duradera en Europa, o simplemente ocultó las tensiones que aún existían? Años después, cuando empezamos a evaluar la política actual en el continente, es inevitable preguntarse si la división, aunque física ya extinta, se ha reconfigurado en nuevas formas. La polarización política, las tensiones migratorias y los desafíos a la cohesión social son solo algunos de los temas que hacen eco de un pasado que aún tiene matices en el presente. Y así llegamos al final de nuestro recorrido. La caída del muro de Berlín es más que un hito de la historia, es un espejo donde se reflejan las luchas humanas por la libertad, la dignidad y la esperanza. Aunque el muro cayó, las historias que se entrelazan en este evento fundamental continúan vivas en nuestras discusiones sobre democracia, identidad y comunidad. En un mundo donde las divisiones sociales y políticas parecen resurgir todos los días, recordar este acontecimiento y sus implicaciones se torna vital. Las lecciones de 1989 no provienen simplemente de la esperanza de liberarse, también nos enseñan sobre las luchas por la verdadera unificación, la importancia de la empatía y la comprensión, y la necesidad de abordar la complejidad de la historia. Así que la próxima vez que pienses en el muro de Berlín, recuerda que derribar muros no es solo un acto físico, es una labor continua de construir puentes de entendimiento entre personas, culturas y generaciones, incluso cuando las barreras nos parecen insuperables. Las huellas del pasado nos ubican en el presente, y cada historia por contar contribuye a la gran narrativa humana. Este legado de resistencia y búsqueda de paz es, en última instancia, lo que nos permitirá construir un futuro más cohesivo e interconectado.